voy. Hombre, buenas tardes. ¿Cómo está ahí en el salón? ¿Qué tal, Fernando? ¿Otra vez haciendo oración? Vaya pérdida de tiempo. Bueno, tampoco. Es un tiempo de reflexión personal, pero nada más. ¿Porque Dios no existe? Javi, ¿por qué dices eso? Porque no puedo verlo. Ya, si lo vieras no sería Dios, sino alguien material. No obstante, como científico te propongo una cosa. Aun sin verlo, ¿aceptarías su existencia si te la demuestro? Piensa que tampoco puedes ver los electrones, pero sí demostrar que existen. De acuerdo, pues siéntate que voy a hacerlo. Pero con una condición. ¿Cuál? A ver, ¿has dudado alguna vez del amor de tu mujer? Nunca. Entonces demuéstramelo y yo te demostraré que Dios existe. Que Carmen me ama es evidente. Evidente para ti, no para mí. Así que demuéstramelo. Mira, todos los días me manifiesta su afecto y siempre ha estado al pie del cañón en los momentos difíciles. ¿Recuerdas cuando me operaron hace 15 años? Permaneció a mi lado casi sin dormir hasta que salí del hospital. Y después, cuando me ofrecieron el ascenso, no dudó en cambiar de trabajo y estuvimos 10 años en otra ciudad. Javi, ¿y si afirmo que Carmen permanece contigo por interés, que te muestra afecto por miedo a la soledad y que por eso aceptó un trabajo peor en otra ciudad? Tú estás loco. No, amigo, no estoy loco. Solo te demuestro que no puedes demostrarme el amor de tu mujer, ni a mí ni a nadie, y que si alguien tiene fuertes prejuicios sobre tu mujer, no lo podrás convencer. Y si insiste, harás bien en alejarte de esa persona, porque dialogar sobre sospechas y juicios de intenciones te levantaría dudas y dañaría tu matrimonio. Quizá tengas algo de razón. Otra cosa, Javi, ¿y si te digo que tu mejor amigo es un falso, que te ayuda en los momentos malos solo porque espera sacar provecho de tu amistad? No sé qué beneficio puede sacar Pedro. Somos amigos desde niños, me conoce mejor que mis padres y nunca me ha fallado. Pero no puedes demostrarme su lealtad. Si yo te digo que tiene intenciones torcidas y tú aceptas dialogar sobre mis sospechas, como las intenciones son indemostrables, quizás sea el comienzo del fin de vuestra amistad. Ya. Es más, puedes demostrar a otro que yo soy leal porque quizá busque aprovecharme de tu amistad, ahora o en el futuro. Joder, basta ya. Tranquilo, Javi, no voy a pedir que me demuestres esas cosas porque es imposible hacerlo. Tienes certeza de la lealtad de Pedro, espero que también de la mía, y del amor de tu mujer, pero no puedes demostrarlos. Son cosas que puedes descubrir, vivir, compartir con otros, pero nunca demostrar. Por otro lado, tienes un buen trabajo que te da estabilidad económica y puedes demostrarlo con tu contrato y tu nómina. Sin embargo, es mayor tu certeza sobre otras cosas indemostrables, el amor de Carmen y de tus hijos, la lealtad de Pedro, incluso mi propia lealtad. Y si buscases solo la seguridad de las cosas demostrables, tu vida se volvería inhumana y serías infeliz. Sabes bien que no exagero. Hay personas con una desconfianza patológica y otras que, tras un fracaso amoroso, juzgan interesada cualquier relación personal. Su vida se vuelve inhumana, con una soledad casi irremediable por la desconfianza, y aunque tengan dinero y salud, son infelices. Pues algo parecido sucede con Dios. Puedes reconocer su existencia a través de la naturaleza y contemplando tu propia alma. También escuchar su voz en el fondo de tu conciencia y por los sucesos de cada día. Sin embargo, puedes negarlo y cerrarte a la posibilidad de que exista, igual que otros niegan el amor y solo descubren egoísmos. Pero claro, si niegas a Dios o rechazas la posibilidad del verdadero amor, cierras tu camino hacia una felicidad más plena, felicidad que, igual que yo, deseas, ¿verdad? Bueno, ya has vuelto a enredarme con tus argumentos. En este caso admitiré la posibilidad de reconocer que Dios existe, pero nada más. Es un paso, Javi. Verás cómo avanzas si desechas los prejuicios. Descubrirás a Dios igual que descubriste el amor. Pero nunca digas que pierdo el tiempo cuando me retiro a hacer oración. Yo necesito esos tiempos de diálogo con Él para que crezca el amor. Por cierto, en este rato le hablaré de ti. No empieces.
Tranquilo. Bueno, termino mi oración en 5 minutos y salimos a tomar unas cervezas. ¿Te parece? Venga, esta vez invito yo. Eso me suena. Tú invitas y yo pago, ¿verdad? Venga, te espero.